Bienvenidos a Cuadriga, soy Úrsula Moreno. El fuego en la Amazonía hace semanas que avanza y parece no tener fin. El fin de semana pasado se registraron 1000 incendios nuevos, la selva de Bolivia, Paraguay, pero sobre todo en Brasil arden a gran velocidad y los trabajos de extinción no dan abasto. El drama medioambiental que vive estos días Latinoamérica pone al mundo entero en alerta. El tema fue prioritario en la cumbre del G7 que terminó este lunes en Francia. Las naciones más industrializadas del mundo aprobaron una partida multimillonaria de ayuda a los países afectados que fue rechazado por Brasil. Y entre Macron y Bolsonaro se ha abierto una grieta diplomática. Con su controvertida política ambiental, Jair Bolsonaro podría quedarse solo. ¿Está la Amazonía más que nunca en peligro? ¿Quién es responsable del desastre? Este es nuestro tema de debate hoy en Cuadriga, que paso a discutir con mis invitados, que son Philipp Lichterbeck, es periodista alemán. Hace 2 años recibió el Premio Nobel Alternativo por documentar la situación de la comunidad indígena guaraní Kaiowá en el suroeste de Brasil. Para Philipp, el responsable de la situación actual en Brasil es el gobierno brasilero, con su retórica anti-medioambiente y anti-indígena. Juliana Moreira Estreva es abogada e investigadora interdisciplinaria de Brasil. Desde 2010 ha estado trabajando en proyectos relacionados con los derechos humanos. Según Juliana, el gobierno de Bolsonaro es responsable por desmantelar consecutivamente la protección ambiental y a las comunidades indígenas. Y Roberto Maldonado es silvicultor especialista del Fondo Mundial para la Naturaleza en Alemania para Suramérica. Su trabajo se centra en la designación, protección y financiación de áreas protegidas, la adaptación al cambio climático y la lucha contra la deforestación. Según Roberto, la mitad de Suramérica está ardiendo y nosotros en Europa tenemos que reconocer nuestra responsabilidad. Pues bienvenidos a los tres, muchas gracias por estar hoy aquí y por supuesto bienvenidos a ustedes. No olviden que pueden escribirnos durante el programa y después al correo electrónico cuadriga@dw.com y a nuestras cuentas de Twitter y de Facebook. Philipp, me gustaría empezar contigo porque a la hora de preparar este programa me pareció lo más difícil cuantificar los incendios que hay, si son o no son más de lo habitual en esta época del año. 26.000 focos en agosto, lo cual es un número altísimo. Tú en uno de tus artículos decías que arden 2.000 árboles grandes por minuto, eso me impresionó, que vienen a ser 3 campos de fútbol. ¿Sirve esto para hacerse una idea de la dimensión de estos incendios? ¿Realmente son de una dimensión histórica y desconocida o es el fenómeno que se repite todos los años en la temporada seca? Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que sin duda es un desastre. Es un desastre para el medio ambiente, para el clima, para los pueblos indígenas, para Brasil y para la imagen del gobierno brasileño. Todavía no sabemos la dimensión final de todo eso, lo vamos a saber al final del año, porque es difícil de cuantificar y cualificar el tipo de fuego que está quemando, porque lo que vemos desde los satélites son imágenes con focos de calor, ¿no? Pero no sabemos si es un fuego, si realmente está quemando el bosque o un campo. Entonces, lo que sabemos también es que al lado de 2 carreteras, la BR 230, que es la transamazónica, y la BR 163, que es la Trans-Soya, están los focos, es la concentración de los fuegos. Es decir, no directamente en el bosque amazónico, sino más bien en las riberas. En el sur de la bahía amazónica. Y ahí sabemos que los fuegos fueron colocados por los agricultores, por los hacenderos. Roberto, la sensación que nos queda, y gracias Philipp por especificar un poco más, acercarnos a ese fenómeno, la sensación que nos queda desde Europa es que las autoridades un poco han perdido el control de la situación, por lo menos esas son las noticias, las informaciones que nos llegan. La fiscal general de Brasil decía ayer que ve una acción orquestada en los fuegos. Eso es quizás también el mayor motivo de preocupación, que parece que la mayor parte de los fuegos son fuegos provocados, que llegó incluso a declararse el Día del Fuego el pasado 10 de agosto, es decir, que hay toda una acción orquestada y en algunos casos incluso delincuentes detrás de todos estos fuegos, o de parte de ellos. Yo creo que no hay que decir que se perdió el control. Lamentablemente la situación desde nuestro punto de vista es más grave.
El gobierno brasileño está creando un clima de impunidad que incentiva, por ejemplo, a los agricultores del sur de Pará a declarar un día de fuego público, semipúblicamente. Entonces está mandando señales a la gente que es ahora o nunca lograr, se llama grillage, lograr robar, entre comillas, la mayor cantidad de tierra posible ahora, porque quién sabe si las reglas se vuelven a cumplir en el futuro. Y por otro lado, nosotros somos de la opinión de que realmente de forma concreta se están reduciendo los estándares, se están debilitando las propias organizaciones gubernamentales que controlan el desmatamiento. Y en relación a su pregunta de los fuegos, sí, la mayoría de estos fuegos son ilegales, por lo menos en la parte amazónica de Brasil, son tierras públicas. El número de fuegos dentro de tierras indígenas o áreas protegidas están aumentando de forma atípica para la capacidad de control que tuvo Brasil históricamente. Entonces no es que el gobierno brasileño esté perdiendo el control, es lo contrario, tal vez hay una corresponsabilidad activa del gobierno brasileño. Muy interesante, has hablado de la sensación de impunidad y ahí ya entramos directamente en la figura de Jair Bolsonaro, el gobierno que lleva 6 meses en Brasil. En toda esta narrativa no hay también claramente un antagonista, ahora que se llama Jair Bolsonaro, y quizás también por eso la atención de los medios de comunicación internacionales, por su figura controvertida, sus declaraciones también cuando menos polémicas. Creo que es importante, como he hablado, no colocar esto como un fenómeno natural o que se ha pasado sin control del gobierno brasileño, pero inserir este desastre ambiental en un contexto sistemático de desmantelamiento de órganos de protecciones ambientales que ha empezado con Bolsonaro desde enero. Entonces, son pasos que están dando desde completamente exonerar 21 de los 23 supervisores de IBAMA y cortar cargos do CONAMA, que es el Consejo de Medio Ambiente brasileño, de intentar en enero simplesmente atribuir o Ministerio de Ambiente para o Ministerio de Agricultura y después cerrar consejos, secretarías fundamentales de este órgano como secretarías de cambio climático y también de biodiversidad. Entonces, comprender esto como algo que es directamente responsabilidad del gobierno y no que ha perdido control del medio ambiental. Porque el gobierno es solo responsable por tener el fuego directamente, pero por crear todas las condiciones posibles para que eso se pase. Pero el desmonte, la deforestación en Brasil, en Paraguay, en Bolivia no son fenómenos nuevos, existen desde hace tiempo y hablo como representante de los medios de comunicación. ¿Cuál es la razón por la que creéis que ahora, en concreto, de repente la mirada está puesta en Latinoamérica y ahora de repente interesa profundizar en el proceso de deforestación, cómo se está llevando a cabo, amparado o no por leyes? Me parece muy interesante lo que está diciendo, porque lamentablemente el problema no está solo en Brasil. Tenemos contextos diferentes en los otros países. Por suerte, después de casi 50 años, Colombia logró firmar un acuerdo de paz, pero uno de los impactos colaterales negativos es la pérdida del control del gobierno colombiano. No pudo imponerse en las áreas de las FARC. La marginal de la selva está ardiendo. Eso es un contexto tal vez post-acuerdo de un conflicto interno. En el caso de Bolivia, la situación posiblemente es de nuevo diferente. Hay una política relativamente agresiva de expansión para crear nuevas tierras agrícolas. Hay un plan de abrir 7 millones de hectáreas. Esto se traduce en chaqueo, se llama así en Bolivia, y chaqueo es fuego. Se corta, pero lo mismo que en Brasil, se corta y después se incendia. Hay otros contextos en Paraguay también, donde lamentablemente también se está ardiendo. Lo mismo vale para Perú. Y en respecto a su pregunta de por qué hay un foco en Latinoamérica, es un poco difícil decir, pero yo creo que lo especial es Brasil, por la afinidad que tiene, por lo menos el contexto alemán, pero sobre todo también porque Brasil había demostrado en el pasado que estaba más adelante. Había logrado tener algunos indicadores ambientales muy buenas. Protectivas. Pocos países tropicales lograron reducir la deforestación en 70% y otros ejemplos. Pero si uno abandona estas políticas públicas, vuelve a un escenario que tal vez ya Brasil ya había sobrepasado. Entonces eso es diferente al Congo o a Bolivia u otros países. Pero es decisión del Brasil. Uno se pregunta, vamos a entrar en todos estos fenómenos y en los diferentes ejemplos de las políticas en los distintos países, pero uno se pregunta realmente por qué
aquí y ahora si la Amazonía ya ha perdido el 20% de sus bosques en los últimos 60 años. El presidente francés, Emmanuel Macron, incluyó los incendios en la agenda del G7 y les confirió así una dimensión internacional. Jair Bolsonaro primero rechazó las ayudas de 20 millones de dólares y luego las condicionó a que Brasil las gestionara, ya que Macron le pidiera perdón por haberle llamado mentiroso. Esta cumbre también puede reducirse a una simple guerra de egos. La Amazonía arde desde hace semanas y la tragedia también calienta el ánimo entre los políticos. 9 países comparten la Amazonía. Muchos han solicitado nuestra ayuda. Es importante movilizarse rápidamente para que Colombia, Bolivia y las regiones brasileñas que quieran tengan acceso a la ayuda y puedan reforestar cuanto antes. El presidente de Brasil respondió acusando a Francia y al resto de potencias de tratar a su país como una colonia. ¿Ustedes creen que alguien ayuda a otro a no ser pobre sin pedir nada a cambio? ¿Por qué tienen la mirada puesta en la Amazonía? ¿Qué es lo que quieren? El enfrentamiento escaló después de que el líder brasileño se mofara en las redes sociales de la esposa del presidente francés. Macron contestó desde la cumbre. Hizo comentarios muy irrespetuosos sobre mi esposa. ¿Qué puedo decir? Es triste. Sobre todo para él y para los brasileños. Creo que las mujeres brasileñas estarán avergonzadas de oír eso de su presidente. Espero que tengan pronto a un presidente que se comporte como tal. Y mientras los líderes discuten, la tragedia continúa en la Amazonía. Juliana, tú investigas precisamente sobre la identidad postcolonial también en Latinoamérica. Cuando uno ve este cruce de acusaciones, ¿qué tan comprensible es la postura de Bolsonaro cuando exige que el presidente francés le pida disculpas? ¿No hay hay una doble retórica en todo esto porque se habla de una forma con Trump y se habla de otra forma con Bolsonaro, ¿no? Sí, hay un fenómeno muy reciente de los gobiernos de extrema derecha que están siendo espallando internacionalmente, transnacional, un fenómeno de se apropiar del discurso colonial para insultar a los otros, como esta mentalidad colonialista que están intentando tener influencias en el subglobal o tercer mundo, como se llaman. Pero diferentemente que autores, investigadores están apuntando, es que este discurso de desarrollo, específicamente ese más reciente desarrollo sostenible, en verdad, en realidad, es sí una mentalidad colonialista que divide el mundo en dos partes, un desarrollado, civilizado, avanzado, Europa o Estados Unidos, y otra parte que tiene que desarrollar, que tiene que crecer de cualquier forma con una crianza para llegar al estatus de adulto que Europa ha alcanzado. Entonces, verdad, Bolsonaro y la extrema derecha en esta gobernanza ambiental neoliberal están sí actuando y reforzando un colonialismo de poder. Pero insisto, cuando se habla de soberanías, y esto es lo que está defendiendo Bolsonaro, en cierta medida también Evo Morales, etc., ¿en qué medida se puede conferir a la selva amazónica, os pregunto a alguno de vosotros dos, una condición de estatuto internacional sin dañar precisamente la soberanía de Brasil o la soberanía de Bolivia, quizás, Filipe? Bueno, hay dos narrativas aquí, ¿no? La nueva sensibilidad europea con el clima por causa del calor de este verano, por causa de los incendios en la Siberia, Alaska por primera vez sin hielo. Y de repente es el tema de la hora. Los verdes aquí en Alemania, muy fuertes, ¿no? Y por otro lado, el gobierno, o Brasil, con este gobierno de ultraderecha, que es el perfecto malo de la película. Y los fuegos están ahí desde hace no sé cuántas semanas. Un mes, tal vez más, ¿no? Y todos los años también. Todo empezó cuando en São Paulo, de repente, un lunes a las 3 de la tarde, el cielo se oscureció, ¿cómo se dice? Se oscureció. Se oscureció. O sea, cuando toca las zonas urbanas... Gracias, mi portuñol. Y No llegan los periodistas que están en esas ciudades. Exactamente. Los periodistas, los medios de comunicación brasileños se dieron cuenta y de repente los medios de comunicación en Europa también. Y a partir de este momento, Brasil es tipo, no sé, es el malo de la historia y responsable en realidad por nuestros pecados. Porque si tú ves los números, ¿no? Por cápita, el ciudadano alemán
es responsable por casi 10 toneladas de emisiones de CO2. CO2. El ciudadano brasileño por 2.3. Es decir, y que el americano por 15 o casi 16. O sea que cuando Bolsonaro le dice a Alemania que se ocupe de sus propios bosques y de reforestarlos, hay un Yo no quiero hacer una apología de Bolsonaro, pero no es... él tiene una cierta razón diciendo eso, preguntando, ¿y ustedes qué hacen para el clima? Porque Brasil podría ser el campeón. Brasil podría ser campeón del clima. Infelizmente decidió... Gracias precisamente a ese pulmón de oxígeno que tiene. ¿Cómo lo ves tú, Roberto? ¿Hay una cierta injerencia, como dicen líderes políticos como Bolsonaro o como Morales, Evo Morales, en sus propios asuntos, en su soberanía, cuando llega a Europa y les dicen cómo han de gastar la plata y dónde invertirla, cómo gestionar sus políticas medioambientales? Sí, yo te doy la razón. Hay en el respecto de que tenemos una responsabilidad. La huella ecológica o la huella climática es un ejemplo, la huella ecológica es otro ejemplo. Por ejemplo, los 60 kilos de carne que comemos en Alemania por persona no los pudiéramos producir en Alemania con la tierra que tenemos disponible para agricultura. Entonces, nosotros tenemos que asumir nuestra parte de la responsabilidad. Estamos en un mundo global. Alemania es un país industrializado. La mitad del fierro que producimos lo sacamos del Brasil, lo compramos a Brasil. Lo mismo vale para una serie de productos agrícolas y otros productos naturales. Entonces, tenemos una responsabilidad. Pero, por otro lado, yo creo que los tiempos ya cambiaron. O sea, no creo que alguien serio en Brasil crea de que Alemania o Estados Unidos pueda controlar a Brasil y imponer cosas. Se está usando esa retórica también para otros fines, un poco lo que tú decías. Entonces, hay un poco de los dos lados. Yo creo que tenemos que tener una discusión abierta, asumir nuestra responsabilidad y tener una discusión fea, justa, a ambos lados, y dejarnos de retóricas un poco simplistas en Alemania o falsas en América del Sur. Entonces sería interesante, la única brasileña en la ronda, ¿cómo se ve desde, cómo lo ven los brasileños? ¿Ven esa oferta de ayuda, pero una ayuda condicionada por parte de Europa a, por ejemplo, que la gestione Chile, han dicho, ¿no?, el presidente Piñera y demás? ¿Lo ven como una oferta, hay que tomarla porque lo importante es proteger el Amazonas, o lo ven como una injerencia? Sí, no puedo hablar por brasileños, representarlos aquí, pero que creo que es importante nuevamente no quedar una discusión muy importante que tenemos espacio ahora de tener de los sistemas de producción que tenemos de comida, de alimentación, y también la responsabilidad transnacional, que no es solo de un espacio, pero es conectado globalmente, especialmente ahora con gobiernos de extrema derecha, con este neoliberalismo productivo. Y Bolsonaro intenta cambiar los temas de debate, que es responsabilidad de él, de ter provocado esto, incentivado esto, fragilizado comunidades indígenas para una cuestión de soberanía, para una cuestión de ofensas personales, de ego ofendido, de no aceptar, porque si no perdemos un momento político oportuno para tener un debate serio y pasamos apenas a hablar de que Bolsonaro dicta el tema del debate. Y esto es muy problemático. Pues vamos a seguir con el tema de debate, pero se mire por donde se mire, está claro que los principales afectados son las poblaciones locales y las comunidades indígenas, y que los primeros responsables son los gobiernos de la cuenca amazónica. Vean. Los incendios en la Amazonía son habituales en esta época, pero varios factores han hecho que este año las llamas sean especialmente destructivas. El nuevo gobierno brasileño ha flexibilizado los controles ambientales como había prometido. Esto ha ayudado a los intereses privados. Gran parte de los fuegos han sido provocados por madereros y agricultores que buscan expandir el área de explotación. Los recortes presupuestarios también han hecho mella. La partida destinada a la prevención y al control de incendios ha caído casi un 40%. La agenda climática de Bolsonaro ha pasado a un segundo plano y varios miembros de su gobierno incluso cuestionan el calentamiento global. Pero Brasil no es el único país donde arde la Amazonía. En Bolivia también es polémica la gestión del presidente Evo Morales en lo que respecta a los recursos que ofrece la Amazonía. Tras sobrevalorar la zona de la Chiquitanía, donde un incendio afectó a cientos de miles de hectáreas,
Morales reconoció la gravedad de los daños, pero se enfrenta a una avalancha de críticas por su reacción tardía ante la tragedia del Amazonas y sus políticas de mayor deforestación que buscan aumentar el territorio agrícola. ¿Está la Amazonía más que nunca en peligro con las políticas de deforestación de los gobiernos de la región? Ahí veíamos esas prácticas, ¿no?, de Bolivia, el chaqueo. Brasil es la que está en el ojo del huracán, pero Bolivia, Paraguay, etcétera, ya lo comentabas, Roberto, amparan técnicas de deforestación parecida. Mi pregunta, Philip, sería ¿por qué entonces la mala imagen solamente de Brasil en toda esta narrativa? Como dije antes, porque Bolsonaro, ¿no?, es el malo de la película, perfecto, es un psicópata, según mi entender. Eliane Brum, una escritora, lo llamó de perverso, sadista. Entonces, él representa de cierta forma todo lo que nos rechazamos. Y tiene mucho a ver también con los medios de comunicación. En Bolivia casi no hay medios de comunicación extranjeras, ¿no? Y también ya no hay ONGs que pueden hablar sobre lo que está pasando en Bolivia. Pero además de eso, estamos viendo un paradigma muy viejo que pone medio ambiente contra desarrollo económico, ¿no? Todavía no han entendido, ni en el socialismo de Morales, ni en el, no sé cómo llamarlo, de Bolsonaro, que no vas a tener desarrollo económico si destruyes la naturaleza. Pero hay mucha gente que ha votado a Bolsonaro y que es de la opinión que hay leyes demasiado restrictivas que durante los últimos años tampoco han permitido el desarrollo de determinadas zonas. Quizás, ¿hay algo de verdad en esto o realmente hay que buscar el desarrollo de otra forma que no sea explotando los recursos naturales? Algo que, por cierto, no solamente hacen empresas locales, sino que intentan hacer también empresas internacionales en las regiones amazónicas. Yo creo que a mi entender el mecanismo ambiental o la gobernanza ambiental en Brasil es bastante ejemplar en varios criterios a nivel mundial. Lo que sí se puede criticar y se tiene que mejorar es un nivel de burocracia y peso demasiado grande. Pero el principio, usted mencionó el CONAMA, la forma de ordenar el territorio considerando las condiciones de uso del suelo que permiten, qué actividades agrícolas o de otro tipo permiten, la forma de ordenar la tierra a nivel de propiedad privada o a nivel de pública, reconociendo intereses de pueblos indígenas y otras cosas, no está mal. No está mal. El problema no es ese. Y Brasil pudiera, por ejemplo, aumentar su producción agrícola sin cortar un solo árbol. Entonces hay muchas cosas sin cambiar el sistema que se puede mejorar muy rápido. Y sin embargo dice la exministra Marina Silva, la que fue ministra de Lula, que realmente se está desmontando todo ese sistema quizás del que hablaba Roberto Maldonado. ¿Realmente se está desmontando la política ambientalista a marchas forzadas o esto es una crítica por parte de los anti...? Creo que desde la campaña de Bolsonaro, que ha publicizado que no demarcaría 1 centímetro a más de tierras indígenas, sino que es una obligación constitucional y de derechos humanos internacional reconocer territorios indígenas que está siendo violado cada día en el gobierno de Bolsonaro, también ha hecho un desmonte sistemático de todos los medios de protección ambiental, con CONAMA, que es el Consejo de Medio Ambiente de Brasil, con IBAMA, que es el Instituto de Medio Ambiente, el Instituto Chico Mendes también, que preservaba biodiversidad. Todos han tenido las funciones y los cargos más importantes de coordinación, supervisión, exonerados. Después de publicar o INPE, que es el Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, un relatorio, un informe demostrando que la deforestación de Amazonia brasileña estaba aumentando a pasos dramáticos en comparación al año pasado. También nuestro director, Ricardo Galvão, fue exonerado. Entonces, pueden mirar, Bolsonaro en otras medidas está revisando multas ambientales, está como celebrando madereros que ha colocado un fuego en camión de IBAMA. Entonces, tiene muchos factores para demostrar clara y nítidamente la responsabilidad y la sistematicidad que este desmonte
está aconteciendo en Brasil desde enero. Entonces, no es algo que no se espera, no es algo natural, es algo que fue paso a paso. A ver, según datos que tengo yo, en 2018, estamos hablando de antes de Bolsonaro, entre los 5 países que más han deforestado en el mundo están Brasil, Colombia y Bolivia, también están Congo e Indonesia, pero Brasil, Colombia y Bolivia, es decir, que esa deforestación ya viene de antes. Mi pregunta es, ¿en estos últimos 6 meses se fomenta la deforestación? Sí, y no solo la deforestación, como ataque de comunidades indígenas, que son las comunidades más importantes y que tienen mayor relevancia en la protección de estos bosques. Como demuestran también informes recientes de cambios climáticos, 80% de esta deforestación en Brasil es para transformar las tierras indígenas en zonas de pasto. Y ahora mismo en Brasil está siendo aprobado un proyecto de ley presentado por un candidato del partido de Bolsonaro, PSL, que permita transformar tierras indígenas en tierras de pasto, y fue aprobado ya en el primer momento de la Constitución, la Comisión de Constitución y Justicia, y sigue para ser votado en la Cámara. Entonces, es un paso orquestado que está teniendo investimento e incentivo de acuerdos de libre comercio internacionales. Esto es muy preocupante. Ajá, eso es interesante, ese millón de indígenas. ¿Qué ibas a decir al respecto, Philip? Bueno, lo que vimos entre 2004 y 2012, cuando la deforestación disminuyó significativamente, lo que vimos, la razón era la fiscalización. Era que las agencias de medio ambiente actuaron y multaron. Este año hay una unidad especial del IBAMA, que es el Instituto de Medio Ambiente de Brasil. Hay una unidad especial con hombres armados, ¿no?, que van a lugares donde hay deforestación ilegal, donde hay actividades ilegales. No fue usado ni una vez este año. Okay. ¿No? Y en cuanto a los indígenas, es una tragedia. Hubo una conferencia ahora entre Bolsonaro y los gobernadores de la región. Que, por cierto, que pese a ser muy bolsonaristas, muchos de ellos bolsonaristas, y los términos, cómo hablaron de los pueblos indígenas, de las reservas, fue espantoso. Ellos estaban de acuerdo de determinar básicamente con los derechos de los pueblos indígenas. Fue un vocabulario asimilacionista que tiene que ser integrado a la sociedad, como si no fuesen parte de la sociedad. Tipo la preparación de un genocidio. ¿Se está aprovechando, Roberto, esta tesitura quizás para acabar con las reservas indígenas? ¿O por lo menos explotar parte de ellas? Bueno, lamentablemente yo te doy la razón. Se está creando un clima. Las afirmaciones del presidente de Brasil son muy claras desde la candidatura, antes de tomar la posición, de cuestionar la cantidad de tierra para pueblos indígenas, de cuestionar el uso exclusivo para ellos y no permitir actividades económicas, no solo agrícolas, también minería, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, sí, definitivamente no es prioritario para el nuevo gobierno brasilero, y las implicaciones en solo medio año de gobierno ya se están viendo en terreno y ya está afectando tanto a sus tierras como a sus líderes y a comunidades enteras. Y es así en todo el Amazonas, lo digo porque según he leído, el Amazonas colombiano está más intacto que el resto, y en parte porque el 53% de lo que es el Amazonas, esa zona, está declarado reserva indígena y un 13% reserva natural. ¿Hace Colombia algo distinto a lo que hace Brasil para que ardan menos bosques en...? No, yo creo que no se puede comparar la parte amazónica colombiana con la brasilera, por varias razones. Una es definitivamente el conflicto armado que sufre ese país. Entonces, si uno crea una línea de tiempo, Colombia simplemente está un par de décadas antes a los demás países de la vacía, no, atrás. Entonces, cuando se abrió el Amazonas ecuatoriano con intereses petroleros, eso va a venir a Colombia, pero todavía no está ahí. Un proceso de apertura para ganadería a gran escala, lo que ya tenemos en Brasil, en un área muy grande, va a entrar a Colombia, pero todavía no está ahí. Entonces yo creo que simplemente no se puede trabajar, invertir, construir carreteras si permanentemente hay un conflicto armado muy, muy viril que ya no está. Entonces, lamentablemente, yo creo que Colombia se tiene que preparar muy bien, porque lo que se le viene encima muy probablemente va a ser semejante a lo que tuvieron los otros países antes. Muy interesante las razones. ¿Qué hay de ese millón entonces de indígenas que viven en las selvas amazónicas?
ahora mismo se está silenciando desde vuestro punto de vista más la voz de esos indígenas de lo habitual bajo gobiernos, tanto el de Evo Morales, diría yo, como el de Bolsonaro? Sí, este año, por ejemplo, los indígenas tuvieron la participación negada en un proceso de políticas, de decisión de políticas públicas de salud. Están desmantelando también el CESAI, que es la Secretaría Especial de Salud Indígena. De frente a esto, que es una forma también de genocidio, no tener acceso a la salud pública, que es un derecho de las comunidades indígenas, más de 100 lideranzas indígenas que han quedado acampados 2 semanas en frente de CESAI, que es esta secretaría, para serem escuchados, que es un derecho básico, que deben tener acceso a participación en este tipo de políticas públicas de que Bolsonaro ha simplemente encerrado. Y no solo esto, como este año tenemos la primera marcha de mujeres indígenas nacional de la historia, y la 6ª marcha de mujeres campesinas, que reuniu más de 100.000 mujeres marchando, denunciando el ecocidio que está siendo cometido en Brasil antes de las quemadas, que fue inicio de agosto, las marchas, 13 y 14 de agosto, luchando para que tengan voces y ser escuchadas en un proceso político brasileño que está simplemente exterminando sus cuerpos y sus territorios. Pero hasta ahora, el gobierno simplemente está saludando y congratulando en todas las medias sociales los acuerdos firmados internacionalmente para comercio libre tratado. Ahora, ayer, con Indonesia, la ministra de Agricultura, Teresa Cristina, está celebrando que ha hecho un comercio de un tratado de libre comercio con Indonesia para carne bovina con Brasil. Entonces, como el gobierno está simplemente quedando con esto y definiendo desarrollo sostenible como la mezcla de regulación y intereses de mercado, y automáticamente regulación más intereses de mercado produce desarrollo sostenible. Esto fue postado por Bolsonaro en sus redes. Entonces es asustador. Pues vamos a ver esas medidas de presión también y el papel de los medios internacionales, porque si de algo ha servido la alerta internacional es para que Bolsonaro se reuniera con los gobernadores, ya lo comentaba Roberto, de los 9 estados de la región amazónica que se declararon preocupados porque Bolsonaro compromete fondos vitales para la preservación de la mayor selva tropical del mundo. Ahora incluso dice estar dispuesto a participar en una cumbre regional de los países afectados. Podría tener lugar el 6 de septiembre en Leticia, frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Ante la catástrofe medioambiental en la Amazonía, se hace necesaria y urgente una respuesta a nivel regional. Perú y Colombia han propuesto un foro de todos los países amazónicos para abordar los incendios forestales que asolan Brasil y Bolivia y coordinar las políticas de protección de la Amazonía. Su objetivo es impulsar de forma coordinada la protección y el desarrollo económico y social de la Amazonía, con políticas integrales y permanentes. Vamos a hacer un llamado para que todos los países amazónicos podamos hacer un planteamiento común. Y lo iniciamos aquí. Hemos coincidido que las políticas que tenemos para la Amazonía, de manera individual e independiente, cada gobierno, deberíamos integrarlas para que los resultados sean mucho más beneficiosos. ¿Podrán aunar esfuerzos y estrategias los gobiernos de la región amazónica? Esa es la gran pregunta, Philip. ¿Podrán aunar esfuerzos y hablar con una sola voz, llegar a algún tipo de propuesta convincente y efectiva? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Cómo se van a reunir esos gobernantes tan diferentes, con intereses muy diferentes? Y hablar, ¿para quién? Para los europeos, no sé. Hay intereses tan diferentes entre los países del Mercosur y el Perú no está en el Mercosur, Colombia no está en el Mercosur, ¿no? Bolivia no está en el Mercosur. O sea que la presión desde fuera sí que la ves efectiva. Por ejemplo, el Fondo Amazonía que suspendió Alemania y Noruega, ¿eso es quizás una medida de presión también efectiva o...? Yo no lo vi como una medida de presión. Yo lo vi como la única salida para Alemania y Noruega porque el gobierno brasileño quería usar este dinero para otros fines que Alemania y Noruega querían. Entonces Alemania y Noruega no tenían otra salida que salir. Para presionar, la única forma que funciona es, para mi entender, es el boicot de productos
o no el boicot activo, pero el consumidor decidiendo de no comprar más productos que son nocivos para el medio ambiente y la floresta amazónica. O sea, el boicot, por ejemplo, de productos cárnicos o demás, entiendo. Sobre todo productos cárnicos, como tú lo has dicho ya. ¿Cómo lo ves tú, Roberto? Renegociar el pacto entre la Unión Europea y el Mercosur, boicot de productos, ¿todas estas medidas son legítimas? ¿No acaban perjudicando al brasileño de a pie, a la economía y, por tanto, al ciudadano de a pie y no al gobierno? Yo no creo que el boicot sea una solución útil para resolver los problemas que estamos viviendo en Brasil, sobre todo en Brasil. Pero yo sí creo que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur tiene que ser renegociado. Así como está, no debería ser ratificado, pero considerando salvaguardas mínimas para volver a un status quo que ya se tenía, por lo menos en Brasil, yo creo que este instrumento puede ser muy útil. Y la alternativa, por ejemplo, Indonesia, o en el caso de carne, Rusia, el mayor mercado para la carne brasilera, no la veo mejor. Entonces, tenemos una responsabilidad personal, podemos reaccionar mandando señales, pero yo creo que en un mundo global, la Unión Europea debería mantener ciertos haces en la manga tratando de influenciar de forma respetuosa al mismo nivel el contexto de su socio comercial para exigir salvaguardas tanto sociales, la agenda indígena en especial, pero no solamente la agenda indígena, y también ambientales. Deforestación no hace falta en Brasil. El sector privado brasilero está pensando en esa dirección también. Yo creo que así se logra resolver más a esperar al gobierno brasileño tomar acciones en esa medida. Tal vez lo veo menos viable en la situación actual. ¿Y de qué sirve renegociar un pacto que han tardado 20 años en alcanzar y que, como bien sabemos de otros tratados comerciales, esas medidas punitivas que se anuncian luego nunca se llevan a la práctica? Sí, porque creo que también boicot individual queda... Creo que la respuesta no puede ser solo individual, tiene que ser algo más grande, más colectivo, y también de postura de estados que están utilizando de un discurso político de ser contra o querer preservar a Amazonia, pero al mismo tiempo no quiere negociar, como ha hecho Alemania y Reino Unido, los términos del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y Mercosur, y no solo de Unión Europea, pero también EFTA, que es la Asociación Europea de Libre Comercio, que envuelve países como Islandia, Noruega y Suiza, que han también durante las quemadas de Brasil hecho un acuerdo que estaba en negociación por años, finalmente ha hecho día 23 de agosto, de libre comercio con Brasil. Y estos acuerdos son como victorias para el gobierno de Bolsonaro y, en verdad, significan sucesos, que estas medidas que están haciendo no están impactando en nada en términos económicos. Y un gobierno que está pautado en un desarrollo que es solo económico, que es de destrucción total, ecocidia y de genocidio de comunidades locales, que incluye quilombolas, riberiños, indígenas y campesinos, no pasa nada porque no está sufriendo ninguna presión internacional a peso económico en esto. Y para mí, si queremos tener algún impacto o algún cambio de comportamiento en cuestiones de medio ambiente que es necesariamente vinculada a cuestiones indígenas, que no tiene como desconectar, la presión económica es que el punto que puede hacer algún cambio. Presión internacional, pero en vez de Europa, presión internacional quizás de los países aledaños, y lo pregunto porque Chile es el próximo anfitrión de la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que el gobierno de Piñera estuvo en el G7, se le quería incluso dar la gestión de los fondos que ofrecía el G7. ¿Qué puede hacer Chile, qué puede hacer Argentina, qué pueden hacer los países cercanos? Digo porque la búsqueda de una solución regional es quizás la más factible y la más fácil para todos. Yo veo que no se puede negociar con ese gobierno brasileño porque no se puede confiar, igual que como no se puede confiar en Donald Trump, que quebra las promesas en el avión de regreso de un cumbre. Brasil se prometió de cumplir el Tratado de Clima de París 2015. Y una semana después el canciller brasileño dice que no cree en el cambio climático porque él viajó a Roma y hizo calor.
Pero ahora que has dado el ejemplo de Trump, lo que funciona, con él se sigue negociando a pesar de que rompe una y otra vez las promesas y los tratados. Bueno, yo veo el gobierno brasileño como no confiable, que es un gobierno que actúa de una forma muy impulsiva, ¿no? Y lo que funciona, sí, es cuando, o sea, la presión de dentro de la sociedad y de entidades de la sociedad. Sobre todo poderes económicos, el agronegocio de Brasil, ¿no? Cuando ellos levantan la voz y dicen no queremos más este ruido del gobierno, el gobierno va a escuchar. Ya lo vimos, ¿no? No creo que... La unidad latinoamericana es muy floja. O sea, todos estos meetings, ¿no? No veo muchos resultados de cumbres latinoamericanos. O sea, nunca lo hemos visto en el pasado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Roberto? ¿La presión tiene que venir desde dentro, como dice Philip, o porque estamos ante un gobierno cómplice de la destrucción, o estamos ante un gobierno que quizás ante la presión internacional y la presión desde dentro, esto puede ser el principio de un cambio en políticas ambientales? Hay encuestas. 80% de la población brasilera no quiere ver una agenda ambiental como se está dando. Es una encuesta un poco general, pero la sociedad brasilera no lo quiere. No, esto es anterior también. No quiere sacrificar, entre comillas, el Amazonas para el agronegocio. Hay un consenso bastante amplio en la sociedad brasilera. Pero yo creo que el instrumento elemental que tenemos, tanto en Brasil como fuera, realmente son argumentos de mercado. Es la mejor forma de resolver problemas reales que está afectando a gente real en el Brasil hoy en día. Si el sector de agronegocio, Blario Maggi ya lo hizo, por ejemplo, se manifiesta con sus socios comerciales a nivel mundial y el Mercosur puede ser el Tratado de Mercosur puede ser un instrumento junto con otros, tal vez vamos a poder controlar algunos de los problemas actuales. Muy interesantes respuestas de mercado para la destrucción del Amazonas. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy aquí y profundizar en este tema tan importante como es el futuro del Amazonas. Gracias por estar ahí. Ya saben, escríbanos a nuestras redes sociales y hasta la próxima.